Bueno, pues nada. Vamos a arrancar la sesión. Simplemente deciros, bueno, que la sesión va a ser grabada, el contenido es totalmente anónimo, ¿vale? Hemos utilizado información, pues, información nuestra, información que nos proporciona Microsoft y otro tipo de partner. Y nada, vamos a ver una breve pincelada de por cómo está cambiando el mundo, ¿vale? Por qué el ecosistema cloud se hace cada vez más necesario, y dentro de ese ecosistema cloud, como no podía ser de otra manera, oye, pues cuál es la opción de mercado que nosotros elegimos, que en este caso es Microsoft con Azure, ¿vale? Como he dicho antes, bueno, la sesión está siendo grabada, va a haber un espacio para preguntas y respuestas, donde ahí podéis hacer todo tipo de preguntas, y al terminar la sesión pues daremos respuesta a las mismas. El tiempo o el timing de la sesión pues vendrá a ser unos 30 minutos, 30-35 minutos, en la que yo os contaré un poco cómo cómo hemos evolucionado, ¿vale? O qué es lo que nos dice el mercado y hacia dónde vamos. Y luego pues estaré a vuestra disposición para contestar a todas esas preguntas, ¿vale? Pues nada, yo soy Pedro Miguel Santos, soy el CEO de Midway Technology. Nosotros somos un partner de Microsoft, y venimos a contaros un poco nuestra experiencia y cómo lo vemos, ¿no? Em, ¿Cómo vamos a distribuir la sesión? Bueno, pues vamos a hablar sobre una serie de aspectos, ¿no? Vamos a ver qué nos está diciendo el entorno de TI, ¿no? ¿Cuál es el mercado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué esta tendencia? ¿No? Que dicen, digamos, las revistas especializadas de hacia dónde vamos y cómo ha cambiado el mundo en los últimos años, ¿no? ¿Por qué elegir Azure? ¿Por qué elegir Microsoft como el player que nos va a ayudar en ese camino? Dentro de Microsoft, ¿qué distintos modelos cloud existen? ¿Vale? Oye, pues, ¿hacia qué modelo nos interesa más cuando elegíamos el irnos a la nube? Y vamos a comentar específicamente algunos casos dentro del ecosistema de SQL Server, y luego cuál es la solución o herramienta que utilizamos de manera habitual para la migración tanto de servidores, la migración de bases de datos, como la migración de aplicaciones cuando decidimos dar el paso a la nube. Bueno, el entorno TI, ¿no? El por qué tenemos que mirar hacia la nube, ¿no? Pues bueno, pues cuando pensamos en esto, pues nos surgen cuatro grandes cuestiones, ¿no? Y cuatro realidades, ¿no? Las organizaciones de todo el mundo cada vez se mueven más rápido. Eso es una realidad, ¿no? Que nos está ocurriendo, o está ocurriendo a vosotros, nos ocurre a nosotros. Cada vez estamos en algo que necesita mucha velocidad. Y bueno, de ese movimiento rápido, el 72% de ese ritmo se ha acelerado drásticamente a partir de la pandemia, ¿no? Pero claro, ¿están nuestras plataformas preparadas? ¿Estamos listos para poder tener esa agilidad? Pues bueno, yo creo que es una buena cuestión que tenemos que reflexionar, y a lo mejor utilizar soluciones como Azure, pues, para dar ese paso. Luego, ¿qué otras cuestiones nos planteamos? Oye, pues la infraestructura está cambiando, no cabe duda, ¿vale? El 95% de las nuevas iniciativas digitales que se proyectan para 2025 son en plataformas cloud. O sea, es tremendo. O sea, todo lo que el mundo se lo plantea en cloud. O sea, es algo totalmente espeluznante, ¿no? Pero claro,
vamos al cloud, pero ¿por dónde empezamos? ¿Sabes? Necesitamos ayuda, alguien que nos guíe, que nos oriente hacia qué cloud, a qué muevo al cloud, etcétera. Está claro que nos planteamos que el camino es ese, pero necesitamos un roadmap, ¿no? Luego estamos continuamente hablando de la seguridad, de la seguridad. ¿Por qué? Pues porque es clave, ¿no? Porque nuestras empresas siguen estando muy expuestas, ¿no? El 93% de las redes de las empresas pueden seguir siendo penetradas por ciberdelincuentes, ¿vale? Abajo hago referencias, ¿no? A dónde hemos extraído esta información. Pero claro, la seguridad y el cumplimiento al final requieren muchos recursos. Requieren recursos de gente mirando, requieren de recursos siendo analizados, etcétera. Y eso tiene un coste importante, ¿no? Y que los equipos que tenemos en la actualidad, pues trabajan de otra manera. Son mucho más dinámicos. La gente que viene ahora, ¿no? Y este crecimiento, bueno, pues tenemos que estar adaptados a trabajos cada vez más híbridos. Es nuestra realidad, es hacia dónde vamos. Pero claro, esos trabajos híbridos o el trabajo on-prem, tenemos que ser capaces de poder gestionar la demanda creciente que existe en el mercado. Y para eso el cloud es una buena herramienta, ¿no? Cuando nos paramos a pensar en el por qué o cómo o el qué, por qué tenemos que migrar, muchas veces pensamos en dos drivers, ¿no? Oye, pues pueden ser o drivers más orientados a la infraestructura o drivers más orientados a la modernización de aplicaciones. Esto yo lo llevo viviendo mucho tiempo que he estado en situaciones de elegir el si me voy a la nube, si no me voy, y los motivos por los cuales me los planteaba, ¿vale? En mi otra vida, a lo mejor, cuando era un responsable de TI en la parte más de infraestructura y todo era infra o había tal, era una gestión continua del vencimiento de los contratos de los centros de datos, donde tenía desplegado o el housing de toda mi infraestructura. Aquello pues era clave, ¿no? Era un driver totalmente importante para tomar una decisión. Luego, el fin del soporte del software, no cabe duda. ¿Qué ocurría? Oye, pues que si estábamos en un modelo cambiante en empresas multinacionales donde hay fusiones, adquisiciones, separaciones, pues ese tipo de integraciones, el negocio nos pedía que fuéramos rápidos y a lo mejor no lo éramos tanto. Necesitábamos algo, ¿no? Eh, ¿Qué os voy a contar de las necesidades urgentes de capacidad? El proyecto que salía y que necesitaban montar una infraestructura para dar cabida a ese proyecto y eso nos implicaba pues comprar hardware, desplegarlo, etc. Y eso, y no teníamos ese tiempo, ¿no? O bueno, el negocio ya contaba con que íbamos a necesitar ese tiempo, pero el negocio de ahora es tan cambiante que nos necesita unas velocidades mucho más avanzadas, ¿no? Las actualizaciones de software y de hardware, etcétera. Al final, todo esto nos implicaba tomar decisiones más rápidas y el modelo tradicional se nos quedaba un poco lejos, ¿no? En la parte de modernización de aplicaciones, pues, ¿qué decir? Pues las continuas amenazas de seguridad, el cumplimiento normativo tan recurrente y necesario, ¿vale? Y por supuesto, la innovación cambiante de las aplicaciones que cada día piden más, ¿no? Pues al final, ¿por qué deciden los clientes migrar? Pues por un cúmulo de aspectos. Aquí he resumido unos cuantos, seguro que hay más, pero yo creo que estos son bastante importantes que hacen que necesitemos migrar, ¿vale? El movimiento de aplicaciones Azure, que podía ser una de las soluciones, ¿no? Oye, ¿por qué Azure, no? Oye, pues, ¿por qué? Pues porque al final la nube te permite, pues eso, retirar esa deuda técnica que tenemos, ¿no? Nos permite tener un mejor rendimiento de las redes, del almacenamiento. O sea, al final nos despreocupamos de una serie de problemas que antes teníamos que esa nube nos proporciona, ¿no?
Pues porque las aplicaciones que teníamos antes nos podemos ir a un modelo como de plataformas como servicio o un modelo de software como servicio que al final nos hace ser mucho más ágiles, ¿vale? Y nos permite pues innovar más. En la parte de ahorro de costes, pues bueno, pues Azure pues puede llegar a ser mucho más barato, ¿no? Si incluimos la ventaja híbrida. No sé si lo conocéis, bueno, pero la ventaja híbrida al final es las licencias que tú dispones on-prem de tus máquinas, de tus servidores, pues las puedes subir al cloud y dejar de pagar esa licencia en la nube cuando estás desplegando máquinas, ¿no? O desplegando componentes. Bueno, pues eso es lo que Microsoft llama ventaja híbrida y puede hacer que el coste de tu infraestructura desplegada en la nube pues disminuya, pues primero con las reservas en torno a un 30 y si incluyes digamos, el hybrid benefit, pues puede llegar a ser en torno al 70% de descuento frente al PVP de lo que la calculadora de Azure te dice. ¿Qué más? Oye, pues las extensiones de soporte de las máquinas son gratuitas, ¿sabes? Siempre ahí estábamos que sí hay que comprar, porque tú ya cuando estás levantando máquinas en la nube es como si las estuvieras levantando con lo que antiguamente llamábamos el software Azure, ¿no? Y contratabas ese soporte adicional que tenías que renovar cada 2 años para poder hacer las actualizaciones de las máquinas. Bueno, pues aquí es gratuito porque es que viene de caja, ¿no? ¿Vale? Y luego no cabe duda por el nivel de mejora, la seguridad y el cumplimiento, ¿vale? Eh, ¿Qué nos dice Microsoft? Bueno, que aceleres tu transformación digital con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es capaz de optimizar tus costes de TI, como he dicho antes, con el tema de la ventaja híbrida, porque prioriza la modernización, ¿vale? Porque te permite planear y elaborar estrategias de modernización abordando primero las necesidades más importantes por acelerar esa innovación trabajando con herramientas como DevOps o plataformas como servicios, software as a service, servicios de automatización. Todo eso te lo pone a tu disposición para poder ser más innovador. No cabe duda que hay una importante gestión de tus datos, la protección de los datos, ¿vale? Y sobre todo, y no menos importante, el nivel de cumplimiento, ¿no? Microsoft, digamos que es el entorno que tiene más centros de datos distribuidos por el mundo y te da un nivel de cumplimiento global que es diferenciador. Bueno, ¿por qué Azure, no? O el Microsoft Cloud, Microsoft Azure, ¿no? Pues bueno, pues el Microsoft Cloud, pues aquí, como veis en esta slide, pues bueno, cubre todo lo que podemos necesitar. Cubre la infraestructura, cubre la innovación en las aplicaciones y en la digitalización, toda la parte de datos e inteligencia artificial, el Business Application, ¿no? La parte de seguridad, el puesto de usuario, o sea, en la nube de Microsoft a día de hoy es una nube muy completa, ¿vale? Te cubre casi todo el ámbito de negocio o todo el ámbito de negocio que puedas tener, ¿vale? Desde el puesto de usuario, desde la parte más de usuario final, hasta la parte más de infraestructura de sistema que terminaríamos en Azure, ¿no? Y bueno, yo he empezado a hablar de Azure pues, porque entendía que todos los que estamos aquí venimos sabiendo que es Azure, ¿no? Pero, y casi que esta pregunta igual no la teníamos que haber hecho antes. Pero, ¿qué es Azure? Bueno, pues Azure al final es un, un entorno de data centers, ¿vale? Que proporciona múltiples servicios que nos abstraen de lo que antiguamente nosotros, bueno, cuando teníamos la infraestructura on-prem, teníamos que gestionar. Al final, tú cuando estás en Azure, o sea, te habilitan un tenant, que es como si fuera tu propio data center para tu empresa, y en ese tenant
tú puedes desplegar pues todo lo que hacías antiguamente, ¿no? Máquinas, bases de datos, redes complejas, aplicaciones, etcétera. Todo lo que puedas imaginar, ¿no? Pero claro, Azure es un entramado de elementos que está distribuido en más de 60 regiones por todo el mundo y en más de 200 data centers, ¿sabes? Con más de 175.000 kilómetros de fibra, ¿vale? Al final, Azure es una solución global, ¿vale? Que nos permite desplegar o hacer crecer a las empresas de manera global, ¿no? Y que la solución existe para cualquier empresa que esté distribuida por el mundo y que quiera trabajar tanto local como de manera global, ¿vale? Pero claro, digamos, esa globalidad o al tener tal capilaridad de tener centros de datos locales, da un plus adicional. Es decir, a nivel de datos, muchas veces los países tienen normativas en los que necesitan que sus datos estén de manera local. Entonces, claro, hemos visto anteriormente que tiene más de 200 data centers distribuidos por el mundo. O sea, prácticamente tiene centros de datos en casi cualquier parte o en casi cualquier geografía. Por tanto, se adapta muy bien al cumplimiento normativo que pueda tener cada país de manera específica. Nos ayuda a proteger nuestro negocio y además, al estar tan localmente ubicado, la latencia, ¿vale? Se reduce drásticamente. Es casi como si estuvieras trabajando eso con la antigua infraestructura on-prem, donde tenías el centro de datos o en tu misma ciudad o a una serie de kilómetros. Ya estamos yendo a un modelo en el que no es el modelo de Azure de hace 8 o 10 años, donde el número de centros de datos era mucho menor. Ahora es que está en casi cualquier sitio. Por tanto, al final estás tratando de manera global con centros de datos locales, donde tu información luego está replicada en distintos sitios y puedes tener acceso a múltiples servicios, ¿vale? Por no decir, pues eso, los ahorros en la parte de costes de energía y ahorros de sostenibilidad, ya que, bueno, este tipo de infraestructuras cumplen con todos los requisitos y están muy estandarizados. Ventajas globales y regionales de la nube, como decía antes, esto es lo que decíamos antes, oye, tiene un beneficio global que además se ve aumentado por esa parte local, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, globalmente, oye, la fiabilidad, ¿no? Porque es que tenemos un tiempo de actividad promedio de las instancias de máquinas virtuales de un 99,99%, con más dígitos por detrás, ¿no? Casi 3, casi 5, 9, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad. La innovación como servicio de alto rendimiento. O sea, ofrece cualquier tipo de solución, cualquier tipo de modelo. Oye, quiero irme a un modelo IaaS, quiero irme a un modelo PaaS, a un modelo SaaS. Cualquier tipo de solución está a nuestra disposición, sin tener que ser nosotros los que construyamos en nuestro centro de datos toda esta innovación. O sea, esto lo hemos delegado a que otra empresa lo haga por nosotros y nosotros lo consumamos a demanda, ¿no? La ciberseguridad. Oye, la ciberseguridad está completamente integrada. O sea, Microsoft nos viene contando desde hace años que es una empresa de ciberseguridad. O sea, lo tiene en el ADN. Pues porque al final, ahora en estos últimos meses y este último año, la IA está creciendo mucho, ¿no? Y está teniendo cada vez más impacto, pero la ciberseguridad también, ¿no? Como que son ahora mismo con los dos negocios en los que más se está creciendo. Y por supuesto, claro, todo este tipo de centros, el nivel de sostenibilidad y eficiencia son mucho mayores que el que podamos gestionar nosotros mismos. Es que ellos, su core es este, y hacen esto para darnos el servicio a nosotros. Y como decía antes, por no entrar de nuevo en lo mismo, pues se aumenta localmente, pues por eso, porque al final tenemos los datos
en nuestro país, porque nos adaptamos al cumplimiento local, porque la latencia es, no voy a decir nula, pero es mínima. Es casi como si tuvieras los datos en la infraestructura on-prem, ¿vale? Y el nivel de sostenibilidad con las alianzas locales es mucho mayor, ¿vale? Los modelos cloud, ¿vale? Un poco porque entendamos opciones que hay dentro del cloud. Bueno, pues aquí, ¿qué os vengo a contar? Pues las nuevas aplicaciones, hemos hecho aquí una división entre lo que son nuevas aplicaciones o aplicaciones existentes. Entonces, cuando son aplicaciones completamente nuevas, ¿vale? Aplicaciones que estamos construyendo de cero en este nuevo modelo, ¿vale? Es lo que llamamos Cloud Native, ¿vale? Y aquí, ¿qué tipo de modelo vamos? O al modelo serverless, ¿vale? Que al final es un modelo que es ausencia de servidor, ¿vale? Y que es un servicio, ¿vale? O a un modelo PaaS, que es de plataforma como servicio, donde, bueno, yo me abstraigo del hardware y lo que necesito es que alguien me proporcione ese servicio en formato plataforma, digamos, para que yo lo utilice. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos aplicaciones y estamos queriendo irnos al cloud, no? Pues aquí ocurren distintos modelos, ¿eh? Oye, desde migrar y modernizar, y ahí entran en juego tanto el formato IaaS, por ejemplo, en el que yo despliego la misma infraestructura, pero en la nube, ¿vale? El formato PaaS, que hemos dicho antes, o quiero hacer una refactorización porque me quiero ir al modelo serverless o al modelo de contenedores porque creemos que nuestro entorno de aplicaciones on-prem está preparado para ir a este modelo, ¿vale? En el caso anterior, cuando no íbamos a IaaS, a lo mejor tenemos algún tipo de aplicación antigua que no somos capaces de modernizar y al final lo que terminamos construyendo arriba es lo mismo que teníamos abajo, pero sí que nos vamos a un modelo ya de pago por uso. Nos podemos ir al modelo de reemplazo, en donde aquí ya lo que quiero es la solución que tenga la voy a cambiar por un modelo completamente nuevo y me voy a un modelo low code y hago a lo mejor una aplicación en el ecosistema de Power Apps con Power Automate, ¿vale? Que es una solución de low code que Microsoft proporciona dentro de esa amalgama o esa suite completa que hemos dicho antes que nos da cabida a todo lo que se nos pueda ocurrir, o modelos SaaS. O, oye, pues mira, las aplicaciones existentes vemos que no podemos migrarlas, tenemos que permanecerlas on-prem, oye, pues porque a lo mejor estamos hablando, se me vienen a la cabeza ejemplos de proyectos de entornos industriales donde necesitamos ese nivel de latencia o ese nivel o el aislamiento del aplicativo, del servidor, tiene que estar casi acoplado con, con la aplicación y necesitamos mantenerlo abajo, ¿vale? Pues entonces lo que construimos una infraestructura que se adapte para que la nube esté conectada. Y digamos que aunque esté on-prem, pero lo gestionamos casi que desde el cloud, ¿no? O lo gestionamos del cloud y forma parte de ese data center nuevo que estamos construyendo en Azure, aunque siga estando abajo. Entonces, bueno, todo esto al final lo que nos termina convirtiendo es en un entorno que podemos ir donde se juntan los espacios de multicloud, el entorno on-prem y bueno, y el tema del edge que venimos hablando de tenerlo todo fusionado. Decíamos antes, decía en 2025 todo lo que construyemos o todo lo que despleguemos, el 95% de las soluciones o de los aplicativos los desplegaremos en cloud. Eso es lo que se está, digamos, pensando. ¿Por qué? Bueno, pues fíjate, aquí lo que decimos es que el 85% adoptarán el principio de cloud first. O sea, lo primero que me planteo es, me voy a modelo cloud, ¿vale? Me voy a modelo cloud antes de plantearme cualquier tipo de iniciativa, ¿vale? Eso ocurre con todas las startups. Muchas de las empresas con las que trabajamos ya
que vienen del mundo más tradicional, cada vez están en este modelo, ¿no? Migra, moderniza, refactoriza, reemplaza, todo, pero cloud. Todo cloud, que es lo que estábamos comentando, ¿vale? Transformar arriba, transformar en Azure, pues bueno, pues se puede hacer y además nos puede permitir ahorro de costes, nos va a permitir hacer más cosas con menos, nos va a permitir una cosa que decíamos antes de escalar sin problema de manera más repentina, por tanto vamos a ser capaces de adaptarnos a las demandas mucho más rápido, ¿vale? Vamos a ser capaces de optimizar los servicios que tenemos en la nube y, como no, y lo que no cabe la menor duda, que va a ser nuestro compañero de viaje para poder innovar, ¿no? Porque nos va a poder permitir modernizar y escalar de una manera muy rápida. Me voy a acelerar un poquito porque tengo que contar todavía la parte de SQL Server y algún tema más, y quiero daros tiempo a todos para que me podáis preguntar cualquier tipo de cuestión. Opciones de SQL Server. Bueno, pues en el modelo cloud o Azure nos permite una serie de opciones en la parte de SQL Server, ¿no? Tenemos desde montar nuestro SQL Server tal y como lo tenemos on-prem, pero en máquinas virtuales, lo que suele ser infraestructura como servicio, IaaS, ¿vale? Esto se suele llamar el lift and shift, ¿vale? Cuando hacemos proyectos de migración, que es lo que hemos hecho nosotros, en nuestra experiencia en Midway, hemos hecho casi de todo, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en Azure y en M365 y hemos trabajado con empresas en donde, ¿cómo hemos modernizado? Hemos migrado toda su infraestructura en modo lift and shift a la nube y luego la hemos transformado, o la hemos transformado en el camino. Cada caso hay que estudiarlo, hay que analizarlo, ¿vale? Y cada caso, pues, a cada empresa le puede encajar mejor un caso u otro, ¿vale? Pero este es un modelo que puede ser de transformación y dejarlo así. El modelo IaaS sería este. Modelo PaaS. El modelo PaaS, pues tenemos dos sabores. O la instancia manejada de Azure SQL, ¿vale? O la base de datos de Azure SQL, ¿vale? Bueno, pues son dos modelos diferentes. La instancia manejada, al final, yo vengo del mundo de Oracle y estoy hablando aquí de SQL Server, pero bueno, en Oracle es precisamente a la inversa, a SQL Server, ¿no? SQL, Oracle lo que tenía una base de datos y debajo desplegaba varias instancias, y SQL Server lo que hace es que tiene instancias y por debajo puede desplegar bases de datos. Pues aquí en Microsoft lo ve de esa manera, ¿vale? Y te da estas dos opciones como plataforma, como servicio. Puedes tener una instancia manejada donde puedes desplegar distintas aplicaciones en bases de datos diferentes que puedes gestionar ahí, o un modelo más moderno es que directamente despliegan lo que es la base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, son modelos para que os hagáis una idea de lo que se maneja en Azure. Pero claro, para saber exactamente cuál es la solución de Azure SQL que mejor se adapta a nosotros, pues aquí nos hacemos una serie de preguntas que quizás son las preguntas que os podéis hacer cada uno de vosotros en cada caso para tomar la decisión de hacia dónde ir, ¿no? Oye, ¿qué quiero hacer? O sea, yo voy a migrar, voy a modernizar aplicaciones, o quiero hacer una innovación, ¿no? Al final, antes hablábamos, cuando querías innovar te ibas al SQL Database, cuando querías modernizar, pues te puedes ir a la instancia manejada o a la base de datos, o cuando quieres migrar solo, ¿vale? Pues a lo mejor te vas a la instancia, una máquina virtual con el SQL Server desplegado, ¿no? Y te planteas eso, en el primero de los casos. Oye, ¿necesito tener acceso a nivel de sistema operativo? ¿Quiero gestionar las capacidades de la máquina virtual? ¿Quiero tener en cuenta las versiones de SQL Server? ¿Quiero tener la parte de disaster recovery, un mayor control, etcétera? Oye, pues si estoy en ese modelo, pues casi que si a todas esas preguntas me estoy respondiendo que sí,
sea, es difícil que yo esté pensando en una modernización del entorno o en una innovación. Estoy más bien viendo la casuística de lo que necesito es migrar. El caso primero que me voy a un IaaS, ¿vale? Ese IaaS me va a responder afirmativamente a toda esta serie de preguntas y lo que hago es montar un SQL Server sobre una máquina virtual. Oye, voy a poder seguir manteniendo el nivel del control a nivel de sistema operativo, la facilidad de levantar, cambiar, refactorizar aplicaciones más alto y bueno, y es una ruta rápida de acceso a la nube, porque no cabe duda que eso, como decíamos, un lift and shift es copio casi lo que tengo abajo y lo subo, ¿vale? Es la manera más rápida, ¿no? Ahora bien, si lo que me estoy planteando es irme a un modelo de distancia, ¿no? En donde necesito compatibilidad con el SQL Server local y a nivel de VNet, o necesito replicar los datos en tiempo real de las instalaciones en nube. Sí, bueno, pues si me hago otra serie de preguntas, a lo mejor me tengo que ir ya a una plataforma como servicio y en este caso podía encajar perfectamente una instancia manejada de SQL, ¿vale? Pero si ya me quiero ir al último nivel de innovación, oye, pues quiero ir, yo lo que quiero es un modelo de base de datos, ¿vale? Donde tenga un grupo de recursos, en modo SaaS, que haya múltiples personas que puedan acceder. Yo, vamos, si entera, con eso me sobra, ¿no? Y yo lo que quiero es eso, pues, poder tener la posibilidad de automatizar las cargas de trabajo, tal. Oye, pues, mira, pues a lo mejor tu modelo es el de Azure SQL Database, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que planteamos es una serie de cuestiones, eh, una serie de preguntas, como decía anteriormente, a lo mejor no son todas las preguntas, ¿vale? Pero sí que es cierto que si respondes de esta manera a estas preguntas, seguramente el flujo que aquí se ha definido es el correcto, ¿no? Bueno, una cosa que os preocupa o que le preocupa mucho a el fin del soporte de cuando me voy de mis servidores, ¿no? Ese fin de soporte, bueno, pues hasta hace no muy poquito, octubre de 2023, estábamos peleando que si nuestro Windows Server 2012 R2, que si todavía teníamos parches, podíamos aplicar parches de seguridad, esto ya se ha acabado, ¿no? El siguiente hito en el tiempo es el 11 de enero de 2027, queda mucho. Visto lo que han pasado los últimos 3 años, no me aventuraría a decir absolutamente nada, porque casi que nos vamos al COVID y desde el COVID aquí el mundo ha cambiado. No sé qué pasará en los próximos 3 años, pero bueno, lo que es una realidad es que el fin del soporte de Windows Server 2016 está proyectado para entonces, ¿vale? Cuando ese Windows Server 2016 finalice su periodo de soporte, empezará el ESU, ¿no? El Extended Security Update, o los parches de seguridad extendidos que Microsoft pone a disposición y que, como decía antes, si estás en una situación de estar en Windows 2012, lo tienes on-prem, te preocupa el no tener los parches de seguridad, no tener a lo mejor, no querer gastarte el dinero en contratar ese Extended Security Update, oye, pues a lo mejor te puedes plantear migrar esas máquinas a Azure y tener la tranquilidad de que allí puedes hacer este tipo de actualizaciones de manera gratuita, ¿vale? Es decir, si te quedas on-prem, tendrías que pagarlo. Si te vas a la nube de Azure, lo tienes disponible sin coste. Bueno, esa migración de cargas de trabajo que están, como decía, sin soporte, pues opciones que tenemos. Pues oye, pues modernízala, vete a servicios de App Service de Azure, a instancias manejadas de SQL, ¿vale? Utiliza Azure Migrate, como ahora veremos, pase un lift and shift para migrar las máquinas, etcétera. O sea, moderniza, ¿vale? ¿Por qué? Porque si modernizas puedes obtener esos 3 años adicionales de actualizaciones de seguridad extendida sin ningún tipo de coste. ¿Por qué además? Oye, porque te puedes beneficiar de la ventaja híbrida
que te proporciona Azure porque tienes las licencias de esas máquinas on-prem compradas. Oye, pues si las subes, certificas que tienes las licencias y tu coste de la máquina virtual se va a ver reducido, pues como os digo, en un 40% adicional a un 30% si tienes las máquinas reservadas. Si no los tienes, pues un 40%, ¿vale? Y luego, bueno, pues porque el modelo de Azure Arc, ¿vale? Pues te va a permitir tener todo centralizado, automatizado, etcétera, que es hacia donde vamos. ¿Cómo esos clientes pueden ir a la nube? Bueno, pues aquí yo creo que aquí es digamos que este es el key de la cuestión, ¿no? Aquí, y no es que ahora quiera vender a Midway, sino a cualquier empresa, yo creo que es importante que, que os apoyéis, que tengáis un partner de confianza, un partner de referencia, con experiencia, que os apoyéis en él. Nosotros estamos dispuestos a ser ese partner, pero bueno, el mercado es amplio y hay muchos, ¿vale? Hacer una buena definición del framework, de tu arquitectura, de tu diseño de la arquitectura que tienes que tener, la que quieres tener, la que se adapta bien a tu negocio, dibujarla bien tanto en la nube como on-prem y unirlo todo en uno, ¿vale? Apoyarnos en servicios que nos pueda dar Microsoft, de incentivos con temas de fast track o otro tipo de acuerdos que podéis tirar de partner para que ellos lo trabajen y hagan que el costo de la migración sea menor. Y luego como herramientas, ¿no? Pues nosotros utilizamos Azure Migrate y mucho scripting y mucha experiencia y mucho, pero sobre todo Azure Migrate, que es la herramienta que Microsoft pone a disposición de todos pues, para hacer esta transición, este viaje, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? que tiene Azure Migrate? Bueno, pues de ventajas, pues, y en nuestra experiencia aquí la hemos utilizado muchísimo, bueno, pues esa detención sin agente, ¿no? Ese inventario que te da de absolutamente toda la infraestructura y el software que tienes, ¿vale? Trabaja muy bien, funciona muy bien, ¿vale? Te hace un descubrimiento fantástico de tu infraestructura, de tus aplicaciones y te permite dar los siguientes pasos, te permite construir esa arquitectura que decíamos, ¿no? Bueno, hay que hacer ese caso de negocio, ¿no? Ese caso de negocio integrado con Azure, con el cliente y sabiendo el potencial que nos ofrece Azure Migrate. La propia herramienta te genera distintos escenarios de compatibilidad. O sea, te da propuestas de compatibilidad, ¿sabes? Y podemos elegir la que mejor se adapta. O sea, es realmente una herramienta súper potente. Y evidentemente tiene la tecnología de Microsoft y tiene todas las herramientas adicionales de los socios como nosotros que ponemos sobre la herramienta pues para que esa transición, esa migración sea lo más transparente, ágil y rápida, ¿vale? Bueno, esto es lo de esto es lo de los talleres dirigidos y de información. Esto vamos a pasar por alto, ¿vale? Pero bueno, hay talleres, opciones, oye, incentivos, ofertas, cosas que si os apoyáis en un partner como nosotros, pues os pondremos sobre la mesa pues, para que esta transición sea lo más ágil y rápida posible al menor coste, sabiendo qué coste tiene, ¿no? Y con esta slide más o menos termino y que un poco resumen y aunque es más densa, pero creo que es importante que la tengáis, ¿vale? De cómo mirar servidores, cómo mirar bases de datos, cómo mirar aplicaciones y qué fases o pasos debemos hacer. O sea, hay que hacer un descubrimiento exhaustivo, hay que hacer una buena evaluación y, por supuesto, hay que ser meticuloso a la hora de migrar, ¿no? Y para todos estos elementos, bueno, pues hay que seguir
una serie de pasos. Oye, pues nos podemos... y para eso, o sea, la herramienta es Azure Migrate, ¿no? Que tiene tanto en la parte de descubrimiento, es capaz de hacernos un assessment de la parte de servidores, un assessment de la parte de base de datos, dándonos también un DMA, ¿no? Un asistente de migración de cómo migrar esas cargas a la nube, ¿no? En la parte de web app, pues igual, nos hace un assessment y nos propone cómo tenemos que hacer esa transición, ¿no? La herramienta es muy buena, ¿no? Luego, pues evidentemente, en todos y cada uno de ellos, como decía, hay que evaluarlo bien, hay que ver con lo que nos ha dicho la herramienta, cuál es el caso de negocio que se adapta mejor a nuestra empresa, ¿vale? Poner sobre una balanza la parte técnica, la parte de negocio, ¿vale? Dejaros asesorar por el partner de confianza y bueno, y empezar el camino, ¿no? Y empezar ese camino y poner un orden, una serie de prioridades, dibujar el camino e ir poco a poco haciéndolo, en cada uno de los pasos, ¿no? Y por supuesto, al final, utilizar de nuevo pues, Azure Migrate para todo lo que es la migración, tanto en la parte de base de datos como en la parte de servidores, ¿no? Como en la parte de aplicaciones, ¿no? O sea, al final, como veíais aquí en la slide anterior, Azure Migrate es como, digamos, la herramienta que gobierna el proceso, ¿no? El proceso. Y que ese proceso lo tenemos que afrontar o lo tenemos que caminar entre todos y que no cabe duda que apoyando en empresas como Midway, con un alto nivel o expertise en este tipo de transiciones al cloud, ya no solo, o sea, en la parte de servidores habremos migrado miles de servidores, cientos de bases de datos, aplicaciones, cientos de aplicaciones, entendiendo qué es lo que tenemos que hacer en cada momento con el cliente, ¿no? Y tampoco forzar, o sea, al final tenemos que ver cuál es el timing que el cliente necesita y a lo mejor hacer la migración en 2 pasos, hacerlo en un paso, pero ahí necesitamos hablar mucho, nosotros proponeros en función del conocimiento y es importante aquí hacer ese caso de negocio. Bueno, más o menos he estado unos 40 minutos hablando, ¿vale? La duración del evento era, si no me equivoco, de 45 minutos. Eh, la idea, bueno, aquí esto lo compartiremos, ¿no, equipo? Vale, pues esto lo compartiremos y bueno, pues aquí, bueno, pues es un poco ya un poco más de información nuestra de, oye, de quiénes somos y dónde estamos y qué tipo de designation tenemos y, oye, para poder tener este tipo de designaciones es que estas cosas las hemos hecho en más de un sitio, en más de dos y con un nivel o volumen alto. Entonces, bueno, aquí terminaría un poco la presentación por mi parte. No sé, Alan, ¿hay alguna pregunta? ¿Tenéis preguntas? No sé si podemos abrir micro, si la gente se quiere lanzar a comentar algo, preguntar algo y estoy totalmente encantado de responder a lo que queráis. Si, bueno, si no hay preguntas, dejamos unos segundos. En cualquier caso, lo vamos a compartir con vosotros. Si tenéis preguntas ahora o ahora no las tenéis y las tenéis después, cuando lo compartamos por correo, tanto al correo que viene aquí, al mío personal, si están las señas, tal, preguntad lo que queráis. Cuando veáis la presentación, seguramente a lo mejor os surjan dudas, cuestiones y estaré encantado de resolverla ya de manera individual con cada uno en una sesión o como queráis.
Nada, si no hay nada, pues nada. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Me he comido los 3 minutos que hemos tardado en empezar de más. Yo creo que en tiempo hemos ido justo y ha sido un placer haber podido estar aquí con vosotros. Muchas gracias y hasta pronto.